Por ejemplo, esta es la famosa esquina entrante, ¿no? Una esquina entrante de dimensiones A por B, chiquito, y la planta grande, A por B grande, ¿no? Entonces, si este valor de A chiquito es mayor que 0.2 A grande, y B es mayor que 0.2 B grande, entonces si estas dos se cumplen, tengo irregularidad de esquina entrante. Punto noveno, ¿no? ¿Por qué se evita? Porque miren, esto es lo que va a pasar. Si tenemos una esquina entrante muy, pensando en una planta que debe ser rectangular, ¿no? Tengo algo que modifique esa planta con una entrada así, ¿no? En el orden de magnitud de 0,2 y 0,2, mayores que esos valores, entonces el edificio va a tener problemas en esta esquina, ¿no? Eso es por culpa de ese terremoto. Y hay un ejemplo, el terremoto de México, la central de telecomunicaciones que tenía una forma de L, ¿no? Entonces, cuando no conocíamos pues esta idea de que lo mejor es trabajar con dos bloques rectangulares, ¿no? Fácilmente acá le ponemos una junta de separación y tengo un bloque rectangular y otro bloque rectangular y se acabó el problema, ¿no? Esto ocurrió un año antes del Mundial de Maradona, ¿no? Año 86, el Mundial de Argentina, ¿no? Que desde entonces ya no campeonaba, ¿verdad? Hasta el 2014 que hubo la revancha. Bueno, igual México, miren, a un año del Mundial tuvo que reconstruir todos los estadios afectados, ¿no? Porque estaban todavía terminándose para el Mundial y logró la meta, ¿no? Así que ese terremoto que fue muy fuerte, cuya señal sísmica vieron por aquí, ¿no? Fíjense que su señal, si lo comparan con el terremoto de Chile, ¿dónde está la señal? Acá. No fue en realidad tan fuerte porque, miren, esto fue Chile en el 85, súper potente, miren el contenido de frecuencia, ¿no? Dicen que Chile se ha llevado el 90% de la energía liberada por todos los terremotos del planeta. O sea, un país muy castigado por terremotos. El terremoto más fuerte tuvo magnitud 9.5 y ocurrió en Chile. Solo que hace mucho tiempo, cuando no había mucha gente en ese lugar, ¿no? En Valdivia. Pero si lo comparan con el de México, miren, el de México del 85 fue así, suavecito normalmente, frecuencias largas, frecuencias bajas, periodos largos, ¿no? Y amplitudes chiquitas. ¿Qué fue lo que causó tanta destrucción? Lo que se conoce pues en México como los efectos de sitio, el problema del suelo. Por eso es que en México son expertos en geotecnia, porque tienen un suelo muy terrible, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó en esta central de telecomunicaciones, ¿no? En el 85. Y eso es lo que pasa cuando tenemos esquinas entrantes así, ¿no? Entonces evitemos esas esquinas que superan esos valores, porque, ¿no? Algo que, claro, podemos permitir un poco, ¿no? Pero castigando pues a la estructura como irregular, ¿no? Y modificando la irregularidad en planta, ¿no? También hay un concepto que se llama irregularidad por discontinuidad del diafragma, ¿no? Cuando el diafragma, miren, cambia así, en dirección vertical, ¿no? O en planta, perdón. Y lo que hacíamos con punto 85, ¿no? También cuando el diafragma se reduce, ¿no? Reducción del área, ¿sí? Si el área se ha reducido, digamos, en más del 50% del área total, usualmente en los colegios se hace esto, ¿no? Para poner un patio en medio. Pero si esa reducción es demasiado grande, ¿no? Entonces tengo una irregularidad en planta. Si eso amplifica mis fuerzas demasiado, mejor sería separar los bloques otra vez, ¿no? Hacer esto en 4 bloques, de repente, ¿no? Hacer un diseño más alto. Entonces esa irregularidad torsional siempre hay que chequearlo así, ¿no? También se conoce como la irregularidad torsional en planta y la irregularidad extrema, ¿no? Acá está el 1.2 que habíamos visto de una esquina con respecto al centro de masa, una esquina con respecto al centro de masa, en el cual debe cumplirse dos condiciones, ¿no? Para yo decir que esto vale 0.75, no solo debe cumplirse esta primera condición, sino que la deriva que me ha salido debe ser mayor que la mitad de la deriva permisible. Por ejemplo, para el concreto armado es 7 por 1000, si yo ya estoy más de la mitad, 4 por 1000, entonces
evalúo esta segunda condición. Si se cumplen las dos, puntos de 25, ¿no? Y igualmente en la extrema, ¿ya? Entonces acá me dicen, ¿no? En algunos casos no debes permitir estas irregularidades en absoluto, en algunos casos no permitir irregularidades extremas, ¿no? Y en algunos casos sí puedes permitir, no hay restricción, ¿no? Solo que hay que utilizar adecuadamente esos factores, ¿no? Y los sistemas de aislamiento, ¿no? Que deben ser pues los contemplados en las zonas sísmicas que hemos visto y para los edificios A1, ¿no? El aislamiento implica básicamente colocar aquí unas gomas, elastómeros, que tienen una gran rigidez vertical para sostener el peso de la estructura, pero una flexibilidad lateral muy grande, de tal manera que si viene el sismo, ¿no? La estructura ni se entera de que ha habido un terremoto, ¿no? En realidad yo podría hacer hasta un diseño elástico, y hay procedimientos como los de enlace, ¿no? Que debemos seguir, mientras que no tengamos una norma, ¿no? De protección sísmica. No tenemos ninguna norma que nos diga cómo hacer un edificio aislado. Entonces, por ahora, edificios con disipadores que son básicamente arriostres, que no solo dotan de rigidez, sino de amortiguamiento. Más amortiguamiento, menos respuesta, ¿no? También deben ser diseñados de acuerdo a estos lineamientos, ¿no? La norma ACE o CI 710. ¿Okay? Y los modelos para el análisis ya sabemos que contemplan pues el modelo de diafragma rígido de 3 grados de libertad en cada nivel, ¿no? Donde voy a considerar que en cada diafragma hay un porcentaje de la carga viva que debo sumarle para la estimación del peso. Si son tipos A y B se utiliza la mitad y para los tipos C el 25%, ¿no? Entonces la fuerza cortante de diseño ya sabemos que proviene de todas estas fuentes, de la zona en la cual voy a diseñar, del coeficiente de amplificación, del suelo, ¿no? Proviene del factor de uso, del sistema estructural, que es el factor de reducción, y del peso de la estructura. Entonces es como una fracción, el cortante basal, del peso de todo el edificio. Y este peso incluye un porcentaje de la carga viva, ¿no? Entonces este cortante basal, que lo he calculado como una fracción del peso, ahora lo voy a distribuir en toda la altura del edificio, ¿no? De acuerdo a esta formulación, que no es otra cosa que prácticamente una triangular invertida. A medida que aumenta la altura, la fuerza lateral es mayor. Pero se cumple el requisito que la suma de todas estas fuerzas es el cortante basal, ¿no? Esto seguro lo conocen bien, pero aquí hay una pequeña modificación. Miren, aparece un exponente K, ¿no? Este exponente K suele variar, depende del periodo natural, ¿no? Si el edificio tiene menos de 0.5 segundos, vale 1, quiere decir que es una triangular invertida. Pero si el edificio, digamos, es mayor que 0.5 segundos, la fórmula, miren, va de 0.75 a 0.5t y es menor que 2. O sea que lo máximo que podemos permitir aquí es una fórmula cuadrática, o sea, una parábola, ¿no? Una ecuación de segundo grado. Y además la norma me exige que considere que hay una excentricidad accidental, ¿no? O sea que estas fuerzas laterales se alejan un poquito del centroide, un 5% de esta distancia perpendicular al sismo, ¿no? Y por lo tanto tengo un momento torsor que puede aumentar los efectos, ¿no? Entonces también me da algunas fórmulas aproximadas, me dice vamos a empezar con un periodo para un primer cálculo y la fórmula estimada es la altura de todo el edificio dividida entre 35. Si son pórticos, ¿no? Divide entre 45 si son pórticos con núcleo de concreto armado, y si son de muros, tanto de albañilería como de concreto armado, lo dividimos entre 60. Pues obviamente esto es mucho más rígido, ¿no? Por eso el periodo es menor. Una primera estimación del periodo. Si quieren un modelo más exacto, está la fórmula de Rayleigh. Pero para calcular el periodo, ¿por qué necesito el periodo? A ver, si yo hago un análisis estático necesito el periodo, porque del periodo depende el valor de C. Y si yo tengo un valor de C exacto, puedo hacer un análisis estático de mi edificación, ¿no? Entonces puedo encontrarlo ya sea con esta fórmula aproximada o con una mejorada que incluye desplazamientos. Entonces tengo que haber calculado previamente desplazamientos, ¿no? Esta es la famosa fórmula de Rayleigh. Bueno, para terminar esta parte les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo calcular ese I sub A,
e I sub P de un par de edificios, ¿no? Por ejemplo, tengo el edificio alfa, vamos a llamarle así, de 10 pisos, que está hecho en la costa sobre un suelo C1, ¿no? Como vemos aquí, eso tiene una irregularidad en altura, porque casi todos los pisos tienen la misma planta, pero en el último nivel, o los dos últimos, cambió esta longitud desde B sub 2 a B sub 1, ¿no? Entonces, si yo divido B sub 2 entre B sub 1, esto me sale 1.8, es mayor que 1.3. Hay una irregularidad en altura, la norma me dice que debo usar 0.90 como I sub A, ¿no? Y también estoy estudiando la irregularidad torsional. Este edificio, después de hacer mi corrida en etapas, entre la planta octava, bueno, esta es hasta la planta 8 y la novena y décima, que tiene diferentes, digamos, dimensiones, encuentro que estos son los desplazamientos máximos, los desplazamientos del centro de masa, ¿no? Si yo divido el desplazamiento máximo, que es el de una esquina, en una dirección, que es la dirección X, ¿no? Me sale 1.48, y en la dirección Y, ¿no? La componente Y será 1.40, ¿no? Y si además chequeo que la deriva, el desplazamiento máximo de esa esquina entre la altura es mayor que la mitad del permisible, ¿no? Veo que el permisible es 7 por 1000, miren. Como este valor del máximo entre altura, que me salió 1.43, dividido entre su altura, me sale una deriva de 5.5 por 1000, es mayor que la mitad del permisible. El permisible es 7 por 1000, la mitad del permisible es 3.5 por 1000, 5.5 es mayor que 3.5, ¿no? Entonces voy a tener que chequear el otro criterio, en el cual tengo que ver si este delta max entre delta del centro de masa es mayor que 1.2. Y como veo que es 1.48, ¿no? Estamos con una irregularidad torsional, no extrema. Para que sea extrema tiene que ser mayor que 1.5. Ese valor será diferente, ¿no? Pero tengo irregularidad torsional que me tiene que obligar a castigar el I sub P en 0.75. Entonces, con un I sub A de 0.90 y un I sub P de 0.75, lo meto aquí, con el R0, dependiendo si es dual o de placas, ¿no? Calculo el R final. Entonces hay que darle varias vueltas para encontrar el R final, ¿no? Y este es el edificio beta, que no tiene ninguna irregularidad, tiene de 8 pisos, ninguna irregularidad de repente en altura, es 1, no veo que haya nada en altura, pero de repente sí tiene una irregularidad por esquina entrante en, digamos, en planta, ¿no? Y aquí básicamente se suman estas dos dimensiones, 410 más 410, divide entre la dimensión total en una dirección, porque esto es para el análisis en un sentido, y veo que esto me sale 0.24. Como es menor que 0.25, hay irregularidad de planta que viene a ser de 0.85. ¿Ok? Y bueno, entonces también la norma, pues, para terminar, me da lo que yo les he comentado hasta aquí es un poco para hacer un análisis estático, ¿no? Pero puedo hacer un análisis dinámico espectral, utilizando los modos de vibración, los famosos factores de participación modal o masas participantes para cada modo, que ya lo hemos visto, y en este caso se tendría que usar el sux entre R pero por G como el espectro de pseudo aceleración, ¿no? Inclusive un signo vertical, que no es usual, pero me dicen que debo chequear un 2/3 del signo horizontal, ¿no? Y ahí están los espectros, ¿no? Si comparamos el sux entre R de la norma del 2016 con la norma del 2006, que fue la edición anterior, ven, hay pequeños cambios, ¿no? Si yo multiplico esto para el edificio alfa, diseño con el 2016, ¿no? Veo valores, por ejemplo, para el periodo del edificio alfa, que era de 0.4 segundos, la pseudo aceleración es 4 veces mayor, le digo 4.1 veces mayor, perdón, no, la del 2016 me sale 4.1, por aquí digamos su valor relativo, y el de la del 2006 4.5, ¿no? Entonces hay una pequeña variación, ¿no? En la cual estoy reduciendo en realidad. Pero para el edificio beta, que tiene otro periodo, ¿no? Hago la comparación y miren, en realidad aquí está aumentando, ¿no? 4.5 que era con la norma anterior al 5.1 que era con la otra. Entonces la tendencia no es uniforme para todos los edificios, depende de sus irregularidades, ¿no? Y estos son los criterios de combinación que la norma permite, ¿no? Para encontrar cualquier respuesta de interés. Normalmente me permite hacer CQC, que es combinación cuadrática completa, o un ponderado entre suma de absolutos y raíz cuadrada de suma de cuadrados, con los coeficientes de 0.25 y 0.75 respectivamente.
y además me exige hacer una corrección por cortante basal cuando yo hago un análisis estático y dinámico, en el cual yo tengo que asegurar al menos un 80% del cortante dinámico, si es que la estructura es regular, o un 90% como cortante dinámico del cortante estático. Esta es la ecuación que me daría el factor de escala, que la vamos a implementar luego en las tabs, ¿no? Si la estructura es regular, 0,8, si la estructura es irregular, 0,9, ¿no? Y siempre y cuando consideremos la excentricidad accidental. Siempre hay que considerar un 5% para los efectos de torsión, ¿no? También la norma me dice que podemos hacer un análisis tiempo-historia, es decir, con terremotos reales, al menos unos 3, pero que sean espectrocompatibles. Es decir, que el espectro de estas señales sean parecidos a las de la norma, ¿no? Más o menos me dé la plataforma y empezando con esta subida, ¿no? Que sean muy parecidos a la norma. Y los desplazamientos laterales que nosotros calculamos con el modelo se tienen que amplificar, miren, por un parámetro alfa, que es 3/4 de R si la estructura es regular, y la norma en realidad decía 1 de R, pero esta es una modificación próxima que se va a hacer, miren. Se va a modificar a 0.85 de R, según el ingeniero Alejandro Muñoz, quien es el que integra el comité, porque considera que es excesivo multiplicar por 1R si ya se está castigando tanto las estructuras irregulares con este valor, ¿no? Entonces, la norma dice 1 en realidad, pero esa es una modificación próxima que se va a realizar. ¿Ok? Retomar esta parte que tiene que ver todavía con la norma, ¿no? En realidad quiero terminar con un ejemplo práctico que puede servir de guía para un cálculo rápido, ¿no? Un análisis estático de un edificio típico. Pero bueno, aquí estoy corrigiendo lo que en la mañana les comentaba respecto a una modificación posible en la norma, ¿no? Para estructuras irregulares se contempla cambiar este valor al 0.85. Al parecer era demasiado conservador el valor del 100%, ¿no? Lo que tiene que quedar claro es que los desplazamientos que uno calcula con el modelo matemático, ya sea en ETABS o de repente en algún cálculo manual, tienen que ser escalados. Hay un factor alfa, que es un factor que incrementa estos desplazamientos estáticos dependiendo de la configuración de la estructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos desplazamientos que uno obtiene en ETABS, si es que el factor R es igual a 8, tendrá que escalarlos por 6, si es que la estructura es regular, o por 8, si es que la estructura es irregular, ¿ya? Y esos desplazamientos uno los asume como los desplazamientos inelásticos, o los desplazamientos esperados, con los que realmente tengo que contemplar mis juntas de separación o el cálculo de derivas, los cuales van a ser limitados por la norma, ¿no? Entonces también esas derivas tienen pues, o esas restricciones, esos límites, tienen la intención de controlar el daño, ¿no? No es que uno diseñe un edificio para un desplazamiento máximo, en realidad diseñamos para un desplazamiento relativo, algo que se conoce mejor como distorsión. Y porque esto tiene mucha correlación con el daño, ¿no? Se ha visto edificios como colegios, por ejemplo, que cuando tienen mucha distorsión, los elementos no estructurales colapsan, ¿no? O el contenido de la edificación, o las puertas, o las ventanas. Entonces, claramente este es un edificio que tiene un desplazamiento relativo muy grande. Y por eso es que todos estos parámetros se han caído. Entonces, los códigos controlan un poco ese tema, limitando el desplazamiento relativo, no el absoluto, sino lo que llamamos deriva, ¿ya? También los elementos estructurales, si uno los dispone como sistemas aporticados o alguna, digamos, alguna tipología, que puede ser muros, ¿ya? Tiene que respetar que su comportamiento sea independiente, porque miren ahí lo que está pasando, ¿no? Yo estoy restringiendo el desplazamiento lateral de esta columna y no va a trabajar como tal. El pórtico va a estar restringido y se va a generar algún problema de columna corta, que hemos visto que es muy común en nuestros colegios, sobre todo en los últimos terremotos que han ocurrido, ¿no? Al fin y al cabo, la verdad es que los terremotos tienen una gran variabilidad de comportamiento, no sabemos qué va a pasar, siempre van a haber cosas nuevas que tenemos que aprender y que van a estar ajustando algún parámetro de nuestra norma, ¿no? Entonces puede suceder que de repente dos edificios bien diseñados se enfrenten a un mismo terremoto y tengan un comportamiento totalmente diferente. Miren, esto por la variabilidad del comportamiento, de repente los parámetros estructurales aquí no estuvieron del mismo orden de magnitud que los de acá,
¿no? O de repente este señor tiene una gran sobreresistencia, o quizás la demanda fue menor, ¿no? Entonces, esa es un poco, digamos, la reflexión que debemos tener. Los códigos no buscan que una estructura no colapse, sino que en promedio un conjunto de edificaciones tengan un riesgo sísmico menor, ¿no? O sea, si hablamos del conjunto, las cosas funcionan bien, pero si hablamos de uno y otro caso en particular, puede ser que haya problemas de esta índole, ¿no? Y estos son los desplazamientos relativos máximos que la norma permite para justamente evitar estas tragedias, desplazamientos excesivos, ¿no? Y en el caso de concreto armado, por ejemplo, 7 por 1000 es el requisito, ¿no? Estamos hablando de relativo entre altura, eso se llama distorsión también, o deriva entre piso. En el acero se permite 10 por 1000, albañilería 5 por 1000, madera 10 por 1000, y miren ese sistema que se ha puesto muy de moda, ¿no? Se llama edificios de concreto armado con muros de utilidad limitada. Esos muros que tienen un espesor muy pequeño, a veces de 7 centímetros o 10 centímetros, ¿no? Está limitado como si fuera albañilería solo a 5 por 1000, ¿no? Porque son estructuras muy rígidas, ¿ya? Entonces uno tiene que evaluar ese valor máximo en el punto más crítico, que podría ser no necesariamente el centro de masa, podría ser un punto de una esquina que por el efecto de torsión tenga una deformación máxima, ¿no? Entonces tengo que chequear ambos puntos, ¿no? Entonces ETABS me da las derivas de entrepiso, que son el centro de masa, pero también me permite calcular las derivas de los puntos extremos, ¿no? Y hay un chequeo más que debemos hacerle, porque al final un edificio hay que tratarlo como si fuera un muro de contención, ¿no? Y podría resbalarse o podría voltearse, si es que tenemos una demanda lateral muy grande. Entonces hay un momento de volteo que hay que chequear y que básicamente consiste en evaluar que el factor de seguridad sea mayor que 1.2, ¿no? Entonces uno, cuando piensa en el volteo, sabe que hay fuerzas actuantes. Estas fuerzas laterales se distribuyen en altura. Si uno multiplica cada fuerza por su altura, ¿no? Tiene el momento de volteo, digamos que está produciéndose con respecto a este punto, ¿no? Que es la esquina más alejada, y la única fuerza que puede resistir ese momento de volteo es el peso propio del edificio, ¿no? Todo el peso de la estructura. O si tenemos, por ejemplo, diafragmas que van cambiando de centro de masa, podríamos tomar cada peso por su brazo de palanca con respecto a esta esquina, ¿no? Entonces este factor de seguridad debe ser mayor o igual que 1.2, ¿no? Entonces, para resumir esto de la norma, esto sí lo tienen impreso, si pueden ubicarlo en su material, es el ejemplo C1. Quiero comentarles a grosso modo cómo se hace un análisis sísmico aplicando los lineamientos de la norma, ¿ya? A ver, ubiquen el ejemplo C1. El ejemplo C1 lo tienen ahí impreso, ¿ya? Entonces, miren, sin usar ETABS, sin usar SAP 2000, básicamente vamos a hacer el análisis sísmico estático de un edificio aporticado de 4 pisos, ¿ya? Para que el problema sea más fácil o rápido de calcular, vamos a asumir que el edificio es de tipo corte, o sea que las vigas son infinitamente rígidas, ¿no? Entonces yo podría asumir un grado de libertad por cada nivel, ¿sí? 1, 2, 3, 4 grados de libertad, por lo tanto una matriz de rigidez de 4×4. Eso simplifica bastante los cálculos y no estoy muy lejos de la realidad. Si luego yo incluyo las vigas van a tener también secciones, quizás aporten un poco de rigidez, ¿no? Y en realidad menos rigidez que si yo estoy considerando un diafragma rígido, ¿no? Bueno, el uso de este edificio está destinado a tienda por departamentos, ¿no? Desde ahí ya vemos que U vale 1.3. La carga viva es estimada en 600 kilos por metro cuadrado. La carga muerta de 800, ¿ya? La azotea por lo general 100 kilos por metro cuadrado de carga viva. Y vamos a asumir que todas las columnas son de 45 por 45, ¿no? Todas son cuadraditas. Está apoyado sobre un suelo tipo S1, digamos, en la ciudad de Piura, y considera un módulo de elasticidad del concreto de 2.2 por esa la sexta, típico del concreto, ¿no? Edificio de concreto armado, ¿no? Entonces, a ver, ¿alguien me puede decir cómo normalmente calculamos la rigidez lateral de cada entrepiso? Si recordamos,
el oscilador nunca da libertad, ese reservorio que estaba pues encontrado en la base, ¿no? A diferencia del edificio de corte, ese oscilador se deformaba así, ¿no? Y esto tenía una rigidez lateral de 13i sobre L al cubo, ¿no? Pero ahora tenemos columnas que se deforman así, ¿no? En doble curvatura. Porque es como que aquí, a pesar de que no hay un apoyo y un diafragma, que obliga a que se deforme así, ¿no? Que aquí la pendiente se anula, como si estuviera bien borrada. Esta rigidez lateral de cada columna es 12 de I sobre L al cubo, donde L es la altura, ¿no? L viene a ser la altura, ¿no? Entonces, si yo tengo un entrepiso en el cual hay, a ver, 4 por 4, 16 columnas, ¿no? 16 columnas que tienen la misma sección transversal, básicamente, eso es un edificio de corte, ¿no? Que podría modelarlo de esta manera. 1, 2, 3 y 4, y aquí estoy mirando las 16 columnas, ¿no? En realidad lo estoy mirando así. Y entonces aquí la rigidez del primer piso será las 16 columnas, aunque aquí veo solo 4, pero en paralelo hay 4 ejes en total, ¿no? Multiplicado por, digamos, 12i sobre L al cubo, donde L es la altura, ¿no? Y felizmente, aunque aquí no, miren, aquí todas las alturas son diferentes, ¿sí? 3.60. Aquí tendríamos que pensar en un L1 igual a 3.60, por aquí otras alturas, ¿no? Donde este es un L2 igual a 3, L2 también vale 3, L2 vale 3. Entonces la rigidez del primer piso, si me pongo a calcularla, ¿no? Seguramente va a salir del orden de, a ver, yo tengo por aquí el número, voy a adelantar un poquito, sale 53.460 kilómetros sobre metro, ¿ya? Y la rigidez del segundo piso, el tercero y el cuarto son iguales porque tienen la misma altura. Y si ustedes hacen todos los cálculos, la inercia de la sección de 45 por 45, la altura de 3 metros, el modo de elasticidad de 2.2 por esa la sexta y multiplicado por 16 columnas, le debe salir del orden, a ver, según lo que veo por aquí, 53.460. Este está mal, este lo voy a corregir. 53.460 kilómetros por metro, ¿ya? Con cargo que ustedes lo chequeen. Entonces significa que el otro debe salir 84 menos 53. A ver, déjenme hacer ese cálculo. Entonces tengo 84.398 menos 53.460. 30.000. Obviamente es menor porque la altura es mayor, 30.938. ¿Ya? Kilómetros por metro. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con el cálculo, ¿no? Y retrocedo, a ver. Entonces ya tengo la rigidez de cada piso, K1, K2, K3, K4, con las propiedades de la columna, con el número de columnas, con el modelo de corte, porque estamos tratando un problema que tiene solo 4 grados de libertad, ¿no? Acá tiene 1, desplazamiento 2, desplazamiento 3, un desplazamiento 4, ¿no? Entonces la matriz de rigidez debe quedar una matriz así, más o menos, ¿no? Una matriz K, que viene a ser de 4 por 4, donde aquí voy a tener K1 más K2, K2 más K3, K3 más K4, el último será K4, ¿sí? Por aquí voy a tener menos K4, menos K3, menos K2, ¿no? Y todos los demás, 0. Ahora, ¿cómo se obtiene esta matriz de rigidez? Por métodos de análisis estructural, en el cual se aplica un desplazamiento unitario en cada grado de libertad y se mira cómo responde, ¿no? Digamos, las fuerzas en equilibrio. Y la masa, también, la matriz de masa está contemplado para 4 grados de libertad como una matriz diagonal. Masa 1, masa 2, masa 3, masa 4, ¿no? Todos estos son 0. ¿Qué son las masas? Básicamente el metrado que uno hace para cada entrepiso, ¿no? Masa 1,
masa 2, masa 3 y la masa 4, ¿no? Perfecto. Entonces, antes de empezar el análisis estático, vamos a chequear algunas irregularidades, si es que se pueden ver a grosso modo, por ejemplo en elevación, en altura, ¿no? Irregularidad de piso blando, en realidad no puedo chequear porque necesito calcular primero las distorsiones. Irregularidad de masa o peso, bueno, vamos a ver si es que ningún nivel tiene más de 1.5 veces el peso del nivel adyacente. Entonces, como yo hago el petróleo aquí, ¿no? Recuerden que esta es una edificación importante de categoría B, entonces la carga viva que debo considerar es la mitad, ¿no? 300 kilos por metro cuadrado. Y solamente voy a hacer el cálculo de la primera masa, ¿no? La primera masa me debe salir, en realidad, más o menos de la siguiente manera, miren, la del primer piso, ¿no? Me debe salir como multiplicar el área de planta, que son 15 por 18, ¿no? 15 por 18 metros cuadrados, ¿ya? Multiplicar el peso unitario, que viene a ser la carga muerta, más el 50% de la carga viva, estamos hablando de 0.800, que es la carga muerta, más el 50% de la carga viva, que viene a ser 0.600, ¿no? Entonces ahí tengo el peso, vamos a ponerle en unidades de peso mejor, da igual en realidad, estoy haciendo un análisis por fuerzas, ¿no? Y eso me debería dar el peso del primer piso, ¿no? Entonces, este valor sale por aquí, el peso del primer piso resulta ser 297 toneladas, ¿no? Y como el piso 2 y el piso 3 tienen lo mismo, el piso 2 y el piso 3 también es el piso 1, 297 toneladas, ¿no? En cambio la azotea tiene un poco menos de carga, ¿no? No está cambiando la planta en la azotea, que es el cuarto piso, sigue siendo 15 por 18, lo que está cambiando es la carga viva, ¿no? La carga muerta sigue siendo 0.800, pero el 50% ahora es de 0.100, ¿no? Es la carga viva que se suele considerar en azotea. Entonces el cuarto piso tiene un valor de 229.5 toneladas, ¿no? Eso es un metrado básico. En un cálculo preciso, pues habría que considerar el cada entrepiso, la contribución de las columnas, de las vigas, ¿no? Y eso lo hace TAPS de manera muy exacta. Entonces, a grosso modo veo que no hay discontinuidad de masa porque ninguno de estos valores adyacentes supera al otro en 1.5 veces, ¿no? Estamos bien, es regular en elevación. Tampoco hay discontinuidad en los elementos resistentes, todos los elementos estructurales resistentes a la fuerza corriente están alineados, ¿no? Esta es la línea de columnas que se mantiene hasta el final, así que no puedo decir que I sub A sea un valor menor a 1, por ahora, ¿no? Para empezar, al momento de hacer mi análisis por primera vez. Y de modalidad de planta, tampoco no hay mucho que decir porque si quiero evaluar la irregularidad torsional, necesitaría los desplazamientos máximos, ¿no? Y todavía no los tengo, no hice ningún cálculo. No hay esquinas entrantes, ¿no? La estructura no posee ninguna forma irregular en planta, no hay discontinuidad del diafragma, no hay abertura ni cambios importantes en la rigidez. Sistemas no paralelos, los pórticos en las dos direcciones de análisis son todos paralelos entre sí, ¿no? Así que I sub P vale 1, I sub A vale 1 también. Y vamos a hacer el análisis solo en un sentido, ¿no? Vamos a hacer el análisis en la dirección X, aunque si lo hago en la otra dirección, la rigidez es la misma. No tiene por qué cambiar porque todas las columnas son cuadraditas, ¿no? Muy bien, entonces con eso hago una primera estimación del periodo fundamental con la expresión de la norma, que me dice que lo que pasa es que yo necesito el periodo para poder saber en el espectro cuál es el valor de C, y así poder encontrar la fuerza constante en la base, ¿no? La altura total del edificio es de 12 metros 60, como es aporticado, me dice utilice un C sub T 35, el periodo fundamental es H sub N entre C sub T. Y me sale 0.36 segundos, ¿no? Como para el suelo tipo S1, que estamos usando en este ejemplo, el valor de T sub P es 0.40, ¿no? Este valor de 0.36 está en la plataforma. Así que el C que voy a utilizar es de 2.5, porque está en la plataforma, ¿no? Los demás parámetros ya sabemos, Piura está en Z 0.45, es una edificación importante porque se trata de tiendas, donde va a haber mucha gente,
el parámetro del suelo, ¿no? Para S1 es 1 y está asociado a un T sub P de 0,40, un T sub L de 2,5 segundos, ¿no? Y el factor de reducción es igual a 8 porque es un sistema de pórtico de concreto armado, ¿no? Entonces, como el periodo estimado está aquí, miren, está con el orden de 0.36, C vale 2.5, el coeficiente o factor de amplificación dinámica. Entonces, estamos en la plataforma con C igual a 2.5. Luego habrá que calcular bien el valor de C exacto y de repente esto se reduce, ¿no? Entonces, el peso total del edificio será la suma de todos los pisos, ¿no? W1 más W2, W3, W4, que sale 1120.5 toneladas. Mi edificio está pesando más de 1000 toneladas e incluye un porcentaje de la carga viva. ¿Ya? Ahora el cortante basal, como hemos visto en los conceptos teóricos esta mañana, ¿no? Es un porcentaje de este peso, ¿no? Lo que llamamos un cociente sísmico, y ese porcentaje es sub C entre R, ¿ya? Acá están todos los parámetros, donde estoy asumiendo que C vale 2.5. Entonces, este cociente sísmico sale en 18%. Debo diseñar mi estructura con un 18% de fuerza lateral, ¿no? Como una fracción del peso. Y entonces, de las 1120.5 toneladas, voy a usar 204.84 para aplicarlo en dirección lateral, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a hacer es someter al edificio a acciones laterales, ¿no? De aquí va a estar la fuerza, por ejemplo, en el primer piso se llamará la fuerza 1, la fuerza 2, y cada vez más grande a medida que voy aumentando la lectura, la fuerza 3 y la fuerza 4, ¿no? Esto es una distribución que se parece más o menos a la del primer modo y que está definida por esta ecuación, ¿no? Cada fuerza en un entrepiso I será un factor alfa por el cortante basal, ¿no? Porque obviamente el cortante basal, que va a estar por aquí, ¿no? Por equilibrio tiene que ser la suma de todas estas fuerzas laterales, ¿ya? Y este alfa, que es una fracción del cortante, es esta proporción donde P son los pesos que ya hemos calculado de cada piso, y H viene a ser la altura de cada entrepiso, ¿no? Entonces P sub I por H sub I es la sumatoria de P sub J, H sub J, donde J va desde 1 hacia N, ¿no? Y acá hay un coeficiente K, exponente, que cuando la estructura tiene un periodo menor a 0.5 segundos, ¿no? Lo asumimos como 1 y puede llegar a ser 2 de acuerdo a una expresión. Entonces aquí estamos muy por debajo, ¿no? Estamos por 0.36 menor que 0.5 segundos. Entonces K vale 1 y las fuerzas salen de esta manera, ¿no? Entonces la fuerza en el primer piso sale por el orden de 25 toneladas, va subiendo 46, 67, 68, ¿no? Aquí casi igual al tercer piso porque tengo poca masa, ¿no? La carga viva es muy chiquita en el cuarto nivel. Y la suma de todos estos me debe dar el cortante basal, que es del orden de 205 toneladas, ¿ya? Entonces, si ya tengo las fuerzas y tengo la matriz de rigidez, recuerden, esta era la matriz de rigidez, ya puedo calcular los desplazamientos, ¿verdad? Miren, aquí está mi matriz de rigidez, ¿no? Que lo hemos construido un poco con estructuras. En base a esta matriz de rigidez y las fuerzas que están aplicadas, se calculan los desplazamientos, ¿no? ¿Cómo era esa ecuación? Bueno, esa ecuación era algo así, ¿no? Si yo tengo las fuerzas, el vector de fuerzas, esto es igual a la matriz de rigidez multiplicado por los desplazamientos, ¿no? Vamos a llamarle a los desplazamientos, llamémosle T, ahí está. Entonces, ¿cómo se calculan los desplazamientos? La inversa de la matriz de rigidez, ¿no? La inversa de todo esto multiplicado por el vector de fuerza, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo en esta parte, ¿no? Tengo la matriz de rigidez, tengo el vector de fuerzas, ¿sí? La invierto la matriz de rigidez, la multiplico por el vector de fuerzas y me salen los desplazamientos. Miren. Los desplazamientos de cada nivel, si quieren en centímetros mejor, ¿no? Y veo que la azotea se mueve 1.38 centímetros, ¿ok? Desde 0.66 hasta 1.38, pero con un periodo aproximado, ¿ya? Como yo ya tengo desplazamientos, entonces me acuerdo que la norma también me ofrece una expresión, que es la expresión de Rayleigh, ¿no? Con la cual, si yo ya tengo desplazamientos, miren, puedo estimar un nuevo periodo, ¿sí?
Lo que pasa es que necesitaba un periodo estimado para encontrar al menos una primera forma de la deformada. Entonces, si yo aplico la fórmula de Rayleigh de la E030, que era esta expresión, en la que consiste básicamente en multiplicar los pesos de P sub I por T sub I al cuadrado, lo sumo en los 4 niveles, dividido entre G, sumatoria de F sub I por D sub I. F sub I son las fuerzas laterales, P sub I son los pesos de cada entrepiso, ¿no? Le saco la raíz cuadrada, multiplico por 2pi, ahora miren, tengo un periodo mejorado. Y es un periodo más exacto, 0.473 segundos. Y no está muy lejos del periodo que sacaríamos con el TAPS usando bien. ¿Ya? Es una fórmula muy aproximada del periodo exacto. Pero ahora tengo un problema, miren. ¿Qué pasa con este periodo? No es el mismo que yo había asumido, ¿no? Con el H sobre 35. Ahora está fuera de la plataforma, o sea que si regreso al espectro, ese punto 47 está por aquí, ¿no? Mayor que el punto 4 y seguro el C tiene un valor menor. Y obedece a una ecuación, que es la ecuación de una hipérbola, ¿no? Así que el cortante basal que yo he asumido no era el correcto, tengo que corregirlo, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, con la modificación del cortante basal, modifico el sistema de fuerzas, con el nuevo periodo calculo el factor C. La ecuación para ese tramo es 2.5 T sub P entre T, 2.5.4 entre punto 47, el valor de C es menor a 2.5. Me sale 2.11, ¿no? Por lo tanto, el cortante basal es sub C entre R por el peso, ahora con el C de 2.11, o sea, el cortante es más chiquito. No era 18%, sino 15%. Miren. 15% del peso de la estructura es el cortante basal más exacto con el cual tengo que diseñar mi edificio, ¿no? 173 en vez de 184, con las fórmulas del alfa que teníamos por aquí, salen las nuevas fuerzas laterales. Con las nuevas fuerzas laterales y la matriz de rigidez, encuentro los nuevos desplazamientos, ¿no? Entonces, los desplazamientos acá están en metros, centímetros, ¿sí? Entonces, la azotea se mueve como 1.16, un poquito menos que en el caso anterior, ¿no? 0.56 el primer piso y va subiendo hasta 1.16, ¿no? Estos son los desplazamientos elásticos, ¿sí? Puedo sacar relativos también. Relativo sería esto menos esto, esto menos 0, 0.56, esto menos esto es 0.28, 1.05 menos 0.84 es el relativo, 1.16 menos 1.05. Si lo divido entre la altura de cada entrepiso, tengo este concepto que se llama deriva o distorsión, ¿no? Pero son elásticas, y además están muy pequeñitas, ¿no? Está por el orden de 2 por 1000, menos de 1 por 1000 por aquí, miren, alrededor del 1 por 1000. Pero el problema es que son elásticas. ¿Qué debería yo hacer para corregir esos desplazamientos o derivas elásticas? Deberíamos multiplicar o escalar por 0.75 de R, siempre y cuando la estructura sea regular, ¿no? Hasta ahora me ha salido que es regular, todavía no he chequeado irregularidad de piso blando, por ejemplo, ¿no? Entonces los desplazamientos inelásticos va a ser 0.75 de R, ¿no? Todo lo que sea desplazamiento. Entonces si aquí calculo estos desplazamientos, lo multiplico por 6, me salen estos valores. Estos eran los elásticos, lo vuelvo a colocar aquí, por 6 me salen estos valores, los relativos por 6, dividido entre la altura, y las derivas también se multiplican por 6. Miren ahora, 1,6 por 6 me sale 9,3, ¿no? La deriva está por el orden de 9 por 1000, la mayor de todas. Acá estaba 5, 6, 4 y 2, ¿no? En el primer piso, por ser el más alto, tengo la deriva máxima del orden de 9 por 1000, ¿ok? ¿Qué está pasando con ese 9 por 1000? ¿Está bien o no? Excede el límite de la norma, ¿no? Y antes de hacer los cambios correspondientes o diseñar mejor mi edificio, estructurarlo bien, vamos a chequear si hay irregularidad de piso blando. Entonces la irregularidad de piso blando me decía lo siguiente, ¿no? Que con las derivas que he obtenido se comprobará si la deriva de un entrepiso es 1.4 veces el del piso superior, digamos el de arriba siempre, o 1.25 veces el promedio de los tres superiores, los tres consecutivos que se encuentran arriba, ¿no? Bueno, aquí tengo la deriva inelástica, miren, ahí estaba el 9,3, que era el más crítico, 5,6, 4,2 y 2,2, ¿no? Entonces calculo el 1.4 del piso superior, por ejemplo, de este piso su superior es el de aquí, ¿no? El 1.4 de esto me da 7,8,
el 1.442 me da 5.9 y el 1.422 me da 3.08, ¿no? Entonces comparamos si esto es mayor que 1.4. Entonces veo que sí, 9.3 es mayor que 7.8. Entonces es irregular para esta primera condición. Aquí no, 5.6 es menor que 5. Bueno, están casi ahí, ¿no? Puedo decir que es regular porque están casi parecidos. Y este 4.2 sí es mayor que el 3.08. Entonces sí es irregular. Entonces basta que una de estas condiciones ya me dé irregular, el edificio califica como irregular por piso blanco, ¿no? Aunque me dicen también hay que chequear el 1.25 del promedio de los 3 consecutivos. Como se trata de 4 pisos, ¿no? Solo voy a chequear el primer nivel y los 3 consecutivos son los de aquí, ¿no? Saco el promedio, multiplico por 1.25, me da este valor, entre 2, 4 y 5, 6 me da 5, ¿no? Y voy a chequear si este de aquí es mayor que ese 1.25 por el promedio. Veo que sí, entonces es también irregular por estas dos condiciones y por esta de aquí, ¿no? Entonces, como se puede observar, hay irregularidad del piso blando y el factor R se tendrá que modificar el R0 por I sub A, que es 0.75 por piso blando, y por planta tengo 1, no tengo ninguna irregularidad en planta, así que el R correcto debe ser 6. El R correcto debe ser 6. Entonces significa que ese constante basal que he calculado con un R igual a 8 estaba mal, ¿no? Tengo que reducirlo y por lo tanto las fuerzas aumentan. Y la estructura además es irregular. No parecía, miren. En principio veíamos que no tenía ninguna irregularidad, ¿ya? Entonces ahora sí, que ya tengo, digamos, los valores corregidos de R, ¿no? Con el R igual a 6, calculo el constante basal y por lo tanto otra vez las fuerzas en altura y con las fuerzas en altura los nuevos desplazamientos. Y aquí están los desplazamientos ahora sí exactos, ¿no? Y si quieren también las derivas, del orden de 2, 1, 1 y medio por mí, ¿no? Pero si quiero los valores inelásticos finales, tengo que multiplicar por R. En este caso ya no por 0.75, porque ya sé que la estructura es irregular. Hay que multiplicar por R y estas derivas quedan del orden de 12.5 por 1000, 7.4, 5.8, 2.8. Y como 12.5 es mayor que 7, ¿no? Entonces no cumple con los requisitos de la norma. Pero al menos ya tengo los valores exactos, ya sé que es irregular, ya sé cuánto vale R. Entonces lo único que me queda ahora es mejorar mi estructuración, ¿no? ¿Qué debo hacer para que esta deriva no sea tan grande, que sea lo mucho 7 por 1000? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Creo que básicamente hacer más rígida la estructura, ¿no? Si tengo puras columnas cuadraditas de 45 por 45, tal vez jugar, ¿no? Con un incremento de 5 centímetros, 50 por 50 de repente, ¿no? Si yo hago esa corrida otra vez con 50 por 50, cambia mi matriz de rigidez, ¿no? Cambia todo, y entonces la deriva va a seguir siendo mayor, me sale del orden de 8 por 1000, ¿ya? Al final la respuesta es reestructurar con secciones de 55 por 55, o 55 por 55 mis columnas, ¿no? Para ese, digamos, edificio de tiendas, voy a tener un diseño en el cual la deriva máxima sale del orden de 5,5, menor que 7. Entonces 5,5 es menor que 7 por 1000, por lo tanto ya cumple con los requisitos de la E030. Y tengo una estructuración exacta de acuerdo a la norma del 2016. Y solo haciendo un análisis estático. Si ustedes hacen el análisis espectral, que es la otra alternativa, pues también van a tener resultados muy parecidos a estos, aún con este edificio que tiene irregularidad de piso blanco. Entonces, muy bien, ya que tengo mi edificio estructurado, con columnas mucho más robustas, que cumplen los criterios de la norma, vamos a calcular la junta de separación sísmica o el retiro del límite de propiedad, ¿no? Porque una cosa es la junta de separación del bloque contiguo y una cosa también es el retiro de la línea límite, ¿no? Y la norma que me dice, miren, suponiendo que yo quiero calcular la junta sísmica, ¿ya? Ese valor se calcula como 2/3 de la suma de los desplazamientos máximos de los edificios vecinos. Entonces yo no tengo, digamos, el resultado del edificio del vecino, no tengo acceso a sus planos ni nada, así que tengo que asumir que tiene la misma altura y que ese edificio se ha diseñado con una deriva del 7 por 1000, ¿no? Asumiendo eso, con la misma altura, 2/3 de la suma de mi desplazamiento era del orden de
acá, de 4.14, ¿no? 4.14 más el vecino que más o menos es 4.14 también, o 7 por 1000 por la altura, y 2/3 de eso nada más, me sale 5.88, ¿no? Ahora, este valor no debe ser menor que 0.06 por la altura total. Estamos hablando de 1260, de 7.56. Ni tampoco menor que 3 centímetros, ¿no? Entonces aquí el que controla de todos estos es este valor, ¿no? Que lo puedo redondear a 8 centímetros. Mi junta de separación entre dos bloques vecinos debe ser de 8 centímetros, ¿ya? Pero si solo quiero separarme del límite de propiedad, ¿no? Este retiro del límite de propiedad se calcula como 2/3 de ese desplazamiento máximo, del 4.14 que yo he calculado, que es 2.76, ¿no? O simplemente la junta de separación dividido entre 2. El que controle estos dos, obviamente el mayor, entonces nos tenemos que retirar 5 centímetros. Estos dos parámetros se deben colocar en los planos, ¿no? Separación del límite de propiedad, 5 centímetros, y junta de separación sísmica, 8 centímetros. ¿Ya? A veces un detalle que es aparentemente pequeño, pero puede ocasionar que los edificios se golpeen entre sí, ¿no? Y su comportamiento cambie totalmente, porque no está previsto que un edificio choque con el otro, ¿ya? Y finalmente pues tendríamos un buen diseño para estas tiendas de un sistema porticado de concreto armado, ¿ya? Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que es básicamente hacer ahora sí un modelamiento de TAPS. Esta es la parte práctica que me interesa implementar un poco, ya orientada al tema de edificaciones, ¿no? Y respecto a lo que hemos hecho, pues lo que hemos hablado del análisis sísmico, del subCTR, de dónde provienen todos los parámetros, cómo se aplica la carga lateral en altura. Vamos a ver que TAPS, esto lo hace de manera automática, no tengo que ingresar cada una de las fuerzas en los centroides, ¿ya? Con algunas expresiones muy aproximadas, ¿no? Sobre el periodo estimado o el periodo más exacto con los desplazamientos. Vamos a hacer un análisis espectral. Vamos a hacer las dos cosas, análisis estático y análisis dinámico espectral, ¿no? Con el espectro de la norma, solamente la componente horizontal. La componente vertical no es tan importante porque hay rigidez axial muy grande, ¿no? Por parte de los elementos estructurales. Y vamos a insertar los espectros, tal como teníamos para el edificio alfa, el edificio beta, ¿no? Y hacemos las combinaciones, ¿no? Entonces, en resumen, las cosas más importantes que hemos visto de la norma. Y estos criterios de combinaciones eran pues el CQC, el suma de valores absolutos, o raíz cuadrada de suma de cuadrado, ¿no? Y también tenemos que chequear lo que sería una fuerza cortante mínima en la base, porque si yo hago los dos tipos de análisis, el análisis dinámico, que supone que es el más preciso, tengo que asegurar que ese cortante basal con el cual estoy diseñando sea un mínimo, ¿no? En función al cortante estático, y ese valor mínimo debe ser el 80 o el 90% si la estructura es regular o irregular respectivamente. Entonces todas las fuerzas que yo estoy calculando les debo escalar con ese factor de no cumplirse este mínimo, ¿no? Y así que vamos a hacer este modelamiento. Miren, ahí tengo un pequeño edificio, en realidad es un edificio que tiene 10 pisos con todas las plantas igualitas, y le vamos a hacer un modelamiento rápidamente en el programa de TAPS. Entonces, para esto, en el material digital, vamos a abrir ahora la computadora y deben tener este archivito, no sé si lo pueden chequear. ¿Tienen el material digital? ¿No? ¿Aula virtual? ¿No? Si me dan un USB les copio ahorita, por favor.